Si disfrutaste la historia, no olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para más contenido como este. Ahora, vamos a la historia. Nunca olvidaré la primera noche que pasé solo en la iglesia de San Miguel, un templo antiguo en el corazón de México, cuyos muros parecían susurrar secretos de siglos pasados. Todo comenzó con un llamado urgente del párroco. Necesitaban que vigilara el templo mientras él atendía asuntos del obispado. Nadie más podía quedarse, decían, y yo, joven e ingenuo, acepté sin saber en lo que me metía. Al entrar, un frío glacial me golpeó como un puñetazo. La puerta de madera crujió bajo mi mano y el eco resonó por el largo pasillo, repitiéndose como un lamento. Las velas apenas iluminaban los bancos, proyectando sombras que se estiraban y retorcían, como si quisieran atraparme. Intenté tranquilizarme. Era solo una iglesia antigua, pensé. Nada más. Caminé hacia el altar, mis pasos resonando en el silencio. Entonces lo sentí, un susurro, casi imperceptible, que recorría la nave como un viento helado. Creí que eran mis propios nervios, pero a medida que avanzaba, el eco de mis pisadas se mezclaba con murmullos que no pertenecían a mí. La liturgia que conocía tan bien, recitada tantas veces, parecía invertida en mi mente, deformada, burlándose de mí. Me senté en un banco y traté de concentrarme en mis oraciones, pero algo en el aire estaba mal. Las velas parpadeaban sin viento, y la luz proyectaba figuras que no correspondían a ningún mueble o estatua. Una sombra se deslizó frente a mí, rápida, apenas perceptible. Mi corazón se aceleró y la garganta se me secó. Avancé hacia el confesionario. Sentí una mano invisible rozando mi hombro. Me giré, pero no había nadie. Solo la penumbra, densa, cargada, que parecía empujarme hacia el altar. Cada respiración era un esfuerzo. Cada segundo que pasaba me hacía sentir más atrapado, como si la iglesia misma respirara conmigo y contra mí al mismo tiempo. El olor a cera quemada y humedad se mezclaba con algo más, algo metálico, desagradable, que subía desde el suelo de piedra. Intenté recitar un salmo, pero las palabras se enredaban en mi boca. Entonces escuché claramente detrás de mí un murmullo. Palabras antiguas, incomprensibles, llenas de ira y desesperación. Me giré y no había nadie. Solo el silencio que dolía en los oídos y las sombras que parecían moverse por voluntad propia. Caminé hacia el altar con pasos temblorosos. La luz de las velas parecía intensificarse y oscurecerse a la vez, proyectando figuras que se multiplicaban en las paredes. Cada estatua de santo me miraba con ojos vacíos, y sentí que alguien o algo me observaba desde los rincones más oscuros de la iglesia. Mi corazón latía desbocado. Un sonido, como un golpe sordo, resonó desde la sacristía. Tragué saliva, temblando. Avancé unos pasos más y las sombras comenzaron a girar sobre sí mismas, creando formas que parecían humanas, distorsionadas, deformes, flotando en el aire. Intenté rezar más fuerte, con todas mis fuerzas. Las palabras salían atropelladas, mientras sentía que el frío me envolvía, que el aire se volvía más pesado con cada respiración. Algo invisible se movía a mi alrededor, como si quisiera atraparme, absorberme en la oscuridad. Cada minuto parecía una eternidad. La iglesia entera parecía viva, respirando, observando, juzgando. Y entonces lo entendí. No estaba solo. Nunca lo estuve. La iglesia guardaba algo más que historia y fe. Guardaba secretos, rencores, almas atrapadas entre los muros. La noche se profundizaba y la iglesia parecía extenderse más allá de lo posible. Cada banco, cada columna, cada estatua, parecía moverse ligeramente cuando no miraba directamente. La sensación de ser observado crecía con cada segundo que pasaba.
No había viento, pero las cortinas temblaban. No había nadie, pero el aire llevaba murmullos apagados que se confundían con mis propios pensamientos. Decidí acercarme a la sacristía. La puerta estaba entreabierta, y de su interior emanaba un olor a humedad mezclado con algo más, algo metálico y oxidado. Al asomar la cabeza, la penumbra dentro parecía profunda como un pozo. Escuché un crujido detrás de mí y di un salto, pero no había nadie. Solo la sombra de las velas bailando contra las paredes. Cada paso que daba hacia el altar me hacía sentir más débil. La liturgia que debía seguir se transformaba en un laberinto de palabras incomprensibles. Mis labios se movían, pero mi mente percibía los rezos como un lenguaje extraño y perverso. Las velas parpadeaban con fuerza, y algunas se apagaban súbitamente, dejando la nave envuelta en una oscuridad total por segundos que parecían horas. De repente, un sonido más claro resonó desde lo alto. Un golpe seco, como si algo pesado cayera sobre la piedra. Miré hacia la galería del órgano, pero estaba vacía. El frío se intensificó hasta doler en los huesos. Pude ver mi aliento frente a mí, condensado en el aire húmedo de la iglesia. Mi corazón latía desbocado y una ansiedad primitiva me dominaba. Caminé hacia el altar principal. La cruz de madera parecía inclinarse ligeramente hacia mí. Escuché un susurro detrás de la estatua de San Miguel. Palabras apenas audibles, pero cargadas de amenaza. Me giré y por un instante la penumbra pareció formar una figura humana, distorsionada, que desapareció antes de que pudiera distinguirla. Intenté concentrarme en un salmo conocido, pero las palabras se mezclaban con los murmullos que me rodeaban. Era como si toda la iglesia hablara a la vez, pero con voces que no pertenecían a este mundo. Cada vez que respiraba, sentía que el aire se hacía más pesado, más denso, y mis piernas comenzaban a fallar. Entonces lo vi, una sombra que no pertenecía a ningún objeto, una figura alta y delgada, desprovista de rasgos humanos, que se movía lentamente desde la nave central hacia mí. Cada vez que intentaba mirarla directamente, desaparecía entre las columnas, pero su presencia se sentía en cada fibra de mi ser. Me arrodillé frente al altar, tratando de orar con todas mis fuerzas. Sentí que algo invisible me tocaba, me empujaba, pero al mismo tiempo me sostenía. La liturgia que debía proteger se había transformado en un ritual que no comprendía, uno que parecía exigirme continuar bajo amenaza. El eco de mis palabras se mezclaba con los murmullos de las sombras. Podía escuchar mi propio miedo resonando, amplificado, multiplicado, como si la iglesia misma lo devorara y lo devolviera en forma de susurros. Cada frase que pronunciaba era observada, juzgada, y sentía que mi alma estaba expuesta. Finalmente, un grito distante, apagado, se oyó desde la sacristía, como si alguien estuviera atrapado allí desde hacía siglos. No me moví. Sabía que cualquier acción podía desencadenar algo peor. La noche avanzaba, y yo comprendí que el tiempo en la iglesia no transcurría igual que afuera. Cada segundo se estiraba, pesado, interminable. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Mis ojos buscaban cualquier señal de que la realidad todavía existía fuera de esas paredes. Pero nada. Solo sombras, murmullos y el constante palpitar de un terror que parecía vivo, que respiraba conmigo y a mi alrededor. El frío era insoportable. Cada rincón de la iglesia parecía vivo, como si los muros respiraran y observaran. Me arrastré hacia la nave lateral, temblando, y las sombras parecían estirarse detrás de mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Cada paso hacía crujir la madera bajo mis pies, un sonido que reverberaba en la oscuridad como un lamento antiguo. El altar lateral estaba cubierto de polvo,
pero algo brillaba débilmente sobre él. Una especie de libro antiguo, con la portada de cuero gastado y símbolos que no reconocía. Me acerqué lentamente. El aire olía a cera y tierra mojada, y un leve murmullo llenaba mis oídos, como voces que cantaban en un idioma olvidado. Abrí el libro con manos temblorosas. Las palabras no tenían sentido, o tal vez sí, pero mi mente no podía procesarlas. Algunas líneas parecían moverse, cambiar ante mis ojos, y sentí un escalofrío recorrer mi columna. Cada letra parecía cargada de algo maligno, como si el libro respirara conmigo, absorbiendo mi miedo y devolviéndolo multiplicado. De repente, escuché pasos detrás de mí, rápidos, secos, y resonando de manera que no correspondían a la estructura de la iglesia. Me giré, pero la nave estaba vacía. Solo la luz de las velas temblaba, y las sombras se mezclaban con los pilares, formando figuras que parecían humanas, pero deformes, flotando apenas sobre el suelo. Intenté recitar un salmo, con voz temblorosa, pero las palabras sonaban extrañas, invertidas en mi cabeza. Sentí que las sombras se movían con intención, acercándose, envolviéndome en un frío que penetraba hasta los huesos. Cada respiración se hacía pesada, como si el aire mismo me presionara contra el suelo de piedra. El libro cayó al suelo de repente, y las páginas se abrieron solas. Un frío intenso emergió de él, y un murmullo profundo llenó toda la nave. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Todo mi cuerpo temblaba, y sentí que la iglesia misma quería que permaneciera allí, como parte de su ritual interminable. Al girarme, vi algo que me heló la sangre. Una figura alta, cubierta por un hábito antiguo, pero sin rostro, avanzaba lentamente hacia mí. Sus manos, largas y huesudas, se extendían como si quisieran tocar mi alma. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. El murmullo se volvió un grito gutural, resonando dentro de mi cabeza, mezclándose con mis propios pensamientos. Me obligó a arrodillarme frente al altar, y sentí que algo invisible presionaba mis hombros hacia abajo, como si la iglesia misma quisiera marcarme, reclamarme. Pasaron minutos, o tal vez horas, no lo sé, antes de que pudiera moverme. Cuando finalmente levanté la mirada, la figura ya no estaba, pero el aire permanecía cargado, pesado, y las sombras seguían danzando, burlonas, recordándome que no estaba solo. El miedo me tenía paralizado, y por primera vez entendí. Esta iglesia no era solo un lugar de oración. Era un espacio donde las almas atrapadas podían manifestarse, reclamar lo que les fue arrebatado, y yo, sin saberlo, había invocado su atención. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. La iglesia parecía contener la respiración, y yo sentía cómo cada fibra de mi cuerpo se tensaba. Cada sombra que proyectaban las velas parecía moverse por voluntad propia, acercándose, alejándose, jugando conmigo. Intenté concentrarme en mis pensamientos, pero la oscuridad los devoraba, reemplazándolos con imágenes que no podía comprender. Avancé hacia la nave central, mis pasos apenas audibles sobre el frío suelo de piedra. A cada paso, los murmullos se intensificaban, multiplicándose. Parecía que las paredes mismas hablaban en un idioma antiguo, uno que rozaba mi memoria, pero que no podía recordar. Cada palabra cargaba una amenaza sutil, como si las piedras tuvieran vida y conciencia. Me detuve frente al altar mayor. La cruz de madera crujió como si respirara. El aire estaba helado, y un olor metálico, como sangre vieja, llenaba mis pulmones. La luz de las velas parpadeaba violentamente, proyectando figuras humanas deformes en todas las paredes. Parecían moverse, acercarse a mí, pero cada vez que enfocaba mi vista directamente sobre ellas,
desaparecían. Un susurro profundo me llamó por mi nombre. No había nadie cerca, pero la voz era clara, familiar y a la vez distorsionada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras algo invisible rozaba mi cuello. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en la enorme nave. La sensación de ser observado era abrumadora. No podía moverme, no podía respirar con normalidad. De repente, un golpe seco retumbó en la sacristía, seguido de un crujido metálico. Me giré lentamente, y lo que vi me paralizó. La figura de un monje, o algo que se asemejaba a uno, estaba allí. Su rostro estaba cubierto por sombras, y de su hábito surgían manos largas y huesudas que parecían flotar en el aire. Avanzaba lentamente hacia mí, cada paso reverberando en los muros como un tambor de juicio. Intenté retroceder, pero tropecé y caí al suelo. La figura se detuvo a pocos metros de mí y el silencio volvió a llenar el espacio. Pero no era un silencio normal. Era un vacío que absorbía todo sonido, incluso mi propio miedo. Podía sentirlo palpitar dentro de mí, creciendo, aplastando cada pensamiento racional. Con un esfuerzo desesperado, me arrastré hacia un banco y me escondí detrás de él. La figura desapareció, pero las sombras continuaban moviéndose, burlonas, como si supieran que yo estaba atrapado. Cada vela que se apagaba dejaba un vacío negro que parecía engullirme. Miré hacia el altar y lo vi. El libro antiguo abierto, con las páginas girando solas, como impulsadas por una fuerza invisible. Los símbolos escritos comenzaban a brillar tenuemente, y pude distinguir palabras que no comprendía, pronunciadas en un murmullo que parecía atravesar mi mente. El miedo se transformó en terror puro. Sabía que algo estaba despertando dentro de la iglesia, algo que había estado dormido siglos, esperando que alguien lo perturbara. Y yo lo había hecho. Cada latido de mi corazón era acompañado por susurros, gritos y risas bajas que surgían de las paredes, del suelo, de ningún lugar en particular. El tiempo dejó de existir. No sabía si habían pasado minutos o horas. La figura volvió a aparecer, ahora más cercana, y pude sentir su aliento gélido sobre mi cara. Sus manos se extendieron hacia mí, y sentí que cada fibra de mi ser quería rendirse, desaparecer en la oscuridad que emanaba de aquella presencia. Fue entonces cuando comprendí. La iglesia no solo albergaba historia o fe, guardaba secretos, rencores, almas atrapadas, y yo había despertado a todo eso. El aire dentro de la iglesia se volvió más denso, casi imposible de respirar. Cada movimiento mío parecía levantar ecos de siglos, y las sombras danzaban alrededor como si quisieran atraparme. Los susurros se transformaron en un murmullo constante, mezcla de oraciones y gritos ahogados, cargados de odio y desesperación. Decidí que tenía que moverme, encontrar la salida, pero cada paso se sentía como atravesar barro invisible. Mis manos temblaban mientras me agarraba de los bancos, y la sensación de ser observado era insoportable. Podía sentir miradas detrás de mí, en cada columna, en cada rincón oscuro. Caminé hacia la puerta principal, pero algo me detuvo. La cruz del altar mayor se inclinó hacia mí, como si una fuerza invisible me prohibiera salir. Intenté avanzar, pero mis piernas estaban paralizadas por un miedo que iba más allá de lo físico. Un frío intenso me envolvió, y escuché un lamento que provenía del púlpito. Me acerqué temblando, y allí, sobre los escalones, apareció la figura del monje de antes, ahora más definida, con su hábito arrastrando sobre el suelo, aunque sin tocarlo realmente. Su rostro seguía cubierto por sombras, pero pude sentir su ira, su hambre de almas. Intenté recitar una oración, cualquier oración, pero las palabras se volvían extrañas, invertidas, y se perdían en un coro de voces que me rodeaban,
Las sombras comenzaron a moverse más rápido, como si bailaran sobre los muros, sobre el suelo y sobre mí. Sentí que me rodeaban completamente, atrapándome en un círculo de oscuridad y frío. De repente, un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré y vi cómo las velas se apagaban una por una, dejando la nave en completa oscuridad. La figura avanzaba hacia mí lentamente, y con cada paso sentía como si todo mi ser se desvaneciera, absorbido por esa presencia invisible. Me arrodillé frente al altar, temblando. Algo invisible me empujaba hacia abajo, pero mis manos se aferraban a la madera de la banca con fuerza. Las voces se intensificaron, y podía distinguir lamentos, súplicas y amenazas que parecían dirigidas directamente a mí. El libro antiguo sobre el altar comenzó a temblar, sus páginas girando solas, y los símbolos brillaban con un fuego frío que iluminaba las sombras de manera inquietante. Un murmullo profundo y gutural llenó mi cabeza, repitiendo palabras que no podía comprender, pero que sentía como órdenes. De repente, escuché un susurro familiar. Mi nombre. Volteé, pero no había nadie. Sentí un frío que recorría mi columna, y supe que la figura estaba justo detrás de mí, observándome, esperando que cometiera el más mínimo error. Cada latido de mi corazón parecía resonar en toda la iglesia, amplificado por las paredes y por la presencia que me rodeaba. Fue entonces cuando comprendí la verdad. Estas almas atrapadas no querían ser liberadas, querían compañía. Habían estado esperando siglos, y yo, por estar solo y curioso, había llamado su atención. La iglesia no era un lugar de oración, sino un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, y yo había sido su invitado involuntario. El miedo se había convertido en una presencia tangible, rodeándome por completo. Cada sombra parecía susurrar mi destino, y los murmullos se mezclaban con gritos lejanos que hacían vibrar las paredes de la iglesia. Sabía que no podía moverme, que cualquier intento sería observado y castigado. Me arrastré hacia el altar, mis manos tocando la madera fría y húmeda. El libro antiguo aún estaba allí, abierto, sus páginas girando lentamente como impulsadas por manos invisibles. Los símbolos parecían mirarme, burlándose de mi impotencia. Intenté recitar un salmo, pero las palabras se torcían en mi boca y se perdían en un coro de voces que llenaba cada rincón. La figura del monje apareció nuevamente, más cercana que nunca. Su presencia era abrumadora. Podía sentir su aliento helado sobre mi rostro. Extendió sus manos hacia mí, y sentí que algo invisible tiraba de mi cuerpo, presionándome hacia el suelo del altar. De pronto, un estruendo sacudió la iglesia. Las velas se apagaron todas a la vez, y la oscuridad se volvió absoluta. Sentí como si mi propia alma estuviera siendo arrancada, absorbida por la noche que me rodeaba. Grité, pero el sonido se perdió en un vacío que devoraba todo. Y entonces una luz tenue surgió del libro. Una calidez débil, apenas perceptible, que parecía ofrecerme un hilo de esperanza. Con un esfuerzo desesperado, tomé el libro entre mis manos y recité las palabras que comprendía, con voz temblorosa pero decidida. Las sombras se retorcieron, gritaron en un murmullo ensordecedor, y la figura del monje se desvaneció lentamente. El aire volvió a moverse, y pude respirar de nuevo. La iglesia estaba en silencio, pero las paredes aún guardaban los ecos de los lamentos y los susurros que habían habitado ese lugar durante siglos. Cada sombra, cada símbolo, cada piedra parecía susurrarme advertencias. No había sido un juego, ni una casualidad. Me levanté lentamente, con las manos temblorosas, y comprendí que había tocado un mundo que no debía ser perturbado.
La curiosidad me había llevado al límite, pero había sobrevivido. Sabía que las almas atrapadas seguían allí, vigilando, esperando a la próxima persona lo suficientemente ingenua para despertar su atención. Salí de la iglesia antes del amanecer, y cada paso hacia la luz del día era un alivio mezclado con un miedo que no desaparecería jamás. La experiencia me había marcado, y aunque estaba vivo, entendí que ciertos lugares, ciertas historias, deben respetarse y temerse. Nunca volví a acercarme a iglesias antiguas solo. Nunca más abrí libros que no comprendía. Y cada vez que escucho un susurro, por mínimo que sea, recuerdo la noche en que la fe y el miedo se entrelazaron, y cómo aprendí que algunas puertas deben permanecer cerradas. Si disfrutaste la historia, no olvides darle like para apoyar el canal y suscribirte para más contenido como este.